Algunos sueños no son más que pequeños fragmentos de la vida cotidiana, pero otros parecen abrir una ventana al futuro. En 1999, una ilustradora desconocida en Japón publicó un curioso manga que recogía, con discreción, 15 sueños proféticos que decía haber tenido. Uno a uno, esos sueños comenzaron a cumplirse. Pero lo más inquietante es que el último de ellos aún no ha sucedido. Según el libro, está predicho que ocurrirá exactamente a las 5 de la mañana del 5 de julio de 2025. ¿Qué contenía ese sueño? ¿Y por qué ha dejado una huella tan profunda en los lectores durante más de 20 años? Hoy vamos a desentrañar ese enigma. Abróchate el cinturón, porque estás a punto de adentrarte en una historia fascinante. Y ya sabes, dicen que si das me gusta y te suscribes antes de que termine este video, quizá tengas un poco más de suerte. El 1 de julio de 1999 se publicó en Japón un cómic muy extraño. Llevaba un título sencillo, pero cargado de un significado sutil: El futuro que vi. En aquel momento, casi nadie le prestó atención. No había motivos para hacerlo. Visualmente no destacaba, no lo firmaba ningún artista conocido y no recibió publicidad en ningún medio. De hecho, aunque alguien lo hubiese hojeado por casualidad, lo único que habría encontrado era una serie de sueños extraños, dibujados a lápiz y acompañados por unas pocas notas garabateadas en los márgenes. Parecía simplemente un diario gráfico, una especie de cuaderno de sueños plasmado con ilustraciones toscas. Algunas eran caóticas, otras difíciles de entender, y había páginas tan crípticas que resultaba casi imposible descifrar su significado. Sin embargo, más de una década después, el 11 de marzo de 2011, Japón fue sacudido por un terremoto y un tsunami devastador que arrasaron la región noreste del país. Más de 15.000 personas perdieron la vida. Decenas de miles fueron dadas por desaparecidas, y el mundo entero observó en silencio, conmocionado, cómo un país tecnológicamente avanzado era engullido por el mar. En aquellos días de confusión y miedo, salió a la luz un descubrimiento inesperado que sacudió los foros y redes japonesas. Alguien recordó aquel cómic olvidado por casi todos, y lo que encontraron dejó al público sin palabras. Porque 12 años antes, en uno de los sueños dibujados a lápiz, la autora había representado una escena que parecía reflejar con inquietante precisión lo que ocurrió el 11 de marzo. Agua del mar inundando las calles, olas gigantes arrasando tierra adentro, y números extraños como 311 apareciendo en la portada del libro, como si fueran una advertencia que en su momento nadie supo interpretar. La coincidencia era demasiado precisa, demasiado detallada como para pasarla por alto. Miles de personas empezaron a buscar aquel cómic. Revisaban cada página, analizaban cada dibujo, cada nota escrita en los márgenes, como si intentaran descifrar un código enviado desde el futuro. Y pronto encontraron algo aún más difícil de creer. Dentro de aquel libro había un total de 15 sueños proféticos, y según la cuenta de los propios lectores, 12 y medio ya se habían cumplido. Cuando el futuro que vi se convirtió inesperadamente en el centro de atención pública tras el desastre de 2011, la primera pregunta que se hizo la gente en Japón fue clara: ¿quién estaba detrás de todo esto? Pero cuando todas las miradas se dirigieron hacia la autora de la obra, lo único que se obtuvo como respuesta fue un nombre breve y enigmático: Tatsuki. Un seudónimo, sin ningún dato verificable detrás. Nadie sabía quién era. Ni siquiera la editorial conservaba ya información de contacto de la persona que había creado el libro. En un mundo donde prácticamente todo puede rastrearse con facilidad, el hecho de que alguien pudiera permanecer completamente en el anonimato durante más de 20 años solo aumentaba el misterio. A medida que el nombre de Tatsuki se extendía como un fenómeno, comenzaron a surgir incontables cuentas falsas en redes sociales. Imitadores aseguraban ser la verdadera autora,
publicaban nuevos supuestos sueños proféticos y sembraban el caos en la opinión pública. Algunos creían que todo había sido un engaño planeado con antelación. Otros sospechaban que Tatsuki no era una persona, sino una organización, o algo peor, un producto creado por fuerzas ocultas, con el objetivo de manipular deliberadamente la percepción pública. Entonces, en octubre de 2023, justo cuando la fiebre por las profecías del manga volvía a resurgir con fuerza, Tatsuki reapareció de forma inesperada, y lo hizo de esta manera, reeditando el libro original, esta vez con explicaciones completas y todos los detalles al descubierto. El libro, que seguía llevando el mismo título, El futuro que vi, ya no era simplemente una recopilación de breves sueños. Se había convertido en un documento completo, un testimonio de lo que ella había presenciado, lo que había escrito y lo que había llevado consigo durante todos esos años. En esta reaparición, Tatsuki reveló algunos datos sobre sí misma. Contó que nació el 2 de diciembre de 1954 en la prefectura de Kanagawa y que actualmente reside en la ciudad portuaria de Yokohama. Su infancia no tuvo nada fuera de lo común, muy parecida a la de millones de niños japoneses en la era de posguerra. Le encantaba pintar, le gustaba cantar, era soñadora y muy sensible. Pero había algo que casi nadie más experimentaba. A partir de los 9 años, empezó a tener sueños que no eran como los de los demás. En esos sueños aparecía un anciano de pelo blanco como la plata, mirada amable y voz pausada y serena. Solía estar a su lado y le hablaba de cosas que aún no habían ocurrido. Hablaban dentro de los sueños, caminando juntos bajo la luz de la luna, y el anciano le susurraba cosas que ella no llegaría a comprender hasta muchos años después. El primer sueño que realmente la perturbó llegó en 1976. Fue una noche de noviembre cuando Tatsuki soñó con un hombre cantando bajo el intenso brillo de los focos del escenario, para, de repente, desplomarse bajo esa luz que se volvía borrosa y se desvanecía. El público se quedó sin aliento, y ella supo al instante quién era ese hombre. Era Freddie Mercury, el vocalista de la banda Queen. En 1976, Freddie estaba en la cima de su carrera, rebosante de energía, con una voz que hacía vibrar estadios por todo el mundo. Decir en aquel entonces que iba a morir habría sido como buscarse las burlas de todo el mundo. Pero en lugar de ignorarlo, Tatsuki dibujó en silencio lo que había soñado y lo anotó con cuidado en su diario. 15 años después, el 24 de noviembre de 1991, el mundo recibió una noticia que sacudió a millones. Freddie Mercury había fallecido. Los canales de televisión interrumpieron su programación con especiales, y los periódicos llevaron su rostro a la portada. Cuando Tatsuki abrió su viejo cuaderno, casi no podía creer lo que veía. Fue la primera vez que sintió miedo de sí misma. Miedo de que aquellos sueños ya no fueran solo sueños. Y cuando encendió la televisión, lo que le heló la sangre no fue tanto la noticia de la muerte de Freddie, sino un fragmento de documental que mostraba a sus fans preparando una película biográfica en su honor. En su diario de 1976 había un pequeño recuadro, un dibujo sencillo de un equipo de rodaje filmando una escena sobre un artista fallecido. El parecido era inquietantemente preciso. Tatsuki intentó convencerse de que todo se trataba de una simple coincidencia extraña, pero en el fondo sabía que no. Coincidencias tan exactas rara vez son fruto del azar. A partir de ese momento, sus sueños comenzaron a aparecer con más frecuencia. Y lo más desconcertante, empezaron a cumplirse siguiendo un patrón temporal muy particular. Algunos se hacían realidad 5 años después, otros a los 10, y algunos exactamente 15 años después de haberlos soñado. Empezó a registrar absolutamente todo, sin omitir ni el más mínimo detalle. El lugar, los sonidos, los colores, los nombres, la hora, incluso las sensaciones emocionales que acompañaban a cada escena. Otro sueño llegó el 31 de agosto de 1992. En él, se veía a sí misma caminando por un pasillo largo,
mientras la luz entraba a raudales por enormes ventanales. Al final del pasillo colgaba un cuadro de una mujer rubia con un niño en brazos. Sobre el lienzo, escrito con claridad, aparecía el nombre Dana. Y justo en ese instante, una luz cegadora, el estruendo de metal al chocar y los gritos de muchas personas. 5 años después, el 31 de agosto de 1997, el mundo volvió a quedarse paralizado. La princesa Diana había muerto en un accidente de coche en París. Y una vez más, el diario de Tatsuki ya lo había anticipado. Años antes, había dejado constancia de todo en bocetos sencillos, pero tan vívidos que resultaban escalofriantes. A partir de 1995, los sueños proféticos se volvieron más frecuentes y empezaron a abordar asuntos de una escala mucho mayor. Desastres naturales, terremotos, tsunamis y alteraciones geológicas imposibles de controlar por el ser humano. Y fue precisamente por esa sensación de urgencia creciente que Tatsuki decidió empezar a dibujar el libro que, años más tarde, el mundo volvería a buscar desesperadamente. El futuro que vi. En una noche de invierno de 1995, Tatsuki volvió a soñar con el anciano de cabello plateado. En el sueño, él la guiaba hacia una tierra extraña, donde el suelo se había resquebrajado y el aire estaba cargado con un denso olor a polvo de piedra, casi irrespirable. Tatsuki se despertó en mitad de la noche con una inquietante sensación de que algo terrible estaba por suceder. A la mañana siguiente, Tatsuki abrió su diario y anotó con precisión la fecha del sueño: 2 de enero de 1995. Luego dibujó la escena de un paisaje devastado y justo debajo escribió una sola línea: algo se romperá en 15 días. Y exactamente 15 días después, el 17 de enero de 1995, tuvo lugar el gran terremoto de Hanshin, también conocido como el terremoto de Kobe. Cerca de 6.500 personas perdieron la vida, decenas de miles de viviendas se derrumbaron, y Japón, un país acostumbrado al orden y a la resistencia, quedó dolorosamente expuesto ante la fuerza brutal de la naturaleza. En ese momento, Tatsuki dejó de tener dudas. Ya no podía seguir convenciéndose de que todo aquello eran simples coincidencias. Estaba segura, el futuro le estaba enviando señales. Con la firme creencia de que esas advertencias no debían quedarse guardadas en las páginas de un diario privado, Tatsuki comenzó a recopilar los sueños que había registrado durante años. Y así fue como decidió publicar oficialmente el manga titulado El futuro que vi. Pero lo que dejó a muchos desconcertados fue esto. Justo después de la publicación del libro, en 1999, Tatsuki volvió a desaparecer. Y quizá la historia habría terminado ahí, de no ser por un último sueño. Un sueño tan vívido, tan urgente, que la obligó a romper más de 2 décadas de silencio. En una noche de julio de 2021, Tatsuki se despertó sobresaltada. Respiraba con dificultad y el sudor frío le perlaba la frente. Había soñado que estaba sola, de pie, en un inmenso campo cubierto de agua, bajo un cielo gris ceniza, sin rastro de luz solar. El mar al sur de Japón empezaba a burbujear, y entonces, desde las profundidades, emergieron 2 dragones gigantescos, retorciéndose como si desgarraran la corteza terrestre. Después vino el estruendo de una explosión, y a continuación, el silencio absoluto, mientras la tierra era devorada por completo. Fue en ese instante cuando comprendió que aquel sueño era la continuación de una visión anterior, una que había tenido en 1999. Pero esta vez la visión era mucho más clara y mucho más violenta. La repetición era imposible de ignorar. Ya no podía seguir en silencio. Así que en 2023, Tatsuki volvió a publicar su libro, esta vez en una edición ampliada, una versión que incluía nuevos sueños y, lo más importante, una advertencia. Una advertencia sobre una catástrofe que aún no había ocurrido, pero que se acercaba irremediablemente. En aquel sueño, Tatsuki se encontraba a una altura inmensa,
tan elevada que podía ver toda la extensión del mar al sur de Japón desplegarse bajo sus pies como un mapa tridimensional y vivo. Al principio, el océano estaba inquietantemente en calma, pero en cuestión de segundos, enormes bolsas de aire comenzaron a ascender desde el fondo marino, burbujeando como calderas gigantes que hervían bajo la corteza terrestre. Era, sin duda, la señal inequívoca de un volcán submarino a punto de estallar. Pero lo que jamás podría olvidar, lo que quedó grabado a fuego en su memoria, fue la aparición de dos dragones colosales. Se retorcían bajo la superficie del agua, tomando forma poco a poco desde los bordes mismos de la escena. Se movían en silencio, enroscándose alrededor del centro de las burbujas que emergían, como si estuvieran custodiando algo oculto bajo las profundidades. Y entonces, de forma repentina, una gigantesca columna de agua estalló desde el mar, atravesando el cielo y desatando un tsunami más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Tatsuki permanecía inmóvil, paralizada, mientras las olas, 3 veces más altas que las del desastre de 2011, se precipitaban hacia la costa, arrastrando consigo nubes de polvo, vehículos, edificios y a millones de personas. No recordaba cómo respiraba durante aquel sueño. Solo sabía que tras la ola comenzó a emerger una nueva tierra. Salía lentamente del agua, como un ser ancestral que despertara tras miles de años de letargo. La tierra húmeda se elevaba con fuerza, y la piedra surgía formando estructuras irregulares, ásperas, primigenias. Y en ese instante, Tatsuki lo comprendió con absoluta claridad. Aquella nueva masa de tierra uniría Japón, Taiwán, Hong Kong y Filipinas en un solo territorio continuo. En medio del caos, la mayoría solo piensa en finales. Pero en el sueño de Tatsuki, el final traía consigo un comienzo, un nuevo capítulo, uno que la humanidad no esperaba, para el que no estaba preparada, pero que no podría evitar. Y lo que hacía ese sueño aún más escalofriante era esto. Tatsuki había visto con total claridad la fecha exacta en que ocurriría. Estaba escrita sin ambigüedades. 5 de la mañana, 5 de julio de 2025. Tal vez sabía que muchos no la tomarían en serio, que algunos se reirían, tachándolo todo de superstición. Pero también era consciente de algo importante. Si entre los millones que leyeran esas palabras, aunque solo unos pocos creyeran y se prepararan, entonces, si el sueño llegaba a cumplirse, la tragedia quizá no sería tan devastadora. Para algunos, el sueño de Tatsuki no era más que una manifestación de ansiedad exagerada. Pero para quienes llevaban siguiendo sus predicciones desde los años 70, había algo que tenían muy claro. Lo que Tatsuki veía en sus sueños no debía tomarse a la ligera. Y así, tras la reedición de su libro, y especialmente por su sobrecogedora advertencia sobre un nuevo continente emergiendo en 2025, surgió la gran pregunta: ¿podría algo así ocurrir realmente? Para sorpresa de muchos, la respuesta es que sí. Aunque la probabilidad es baja, sigue siendo completamente posible, al menos en teoría. Japón se encuentra en una región geológica conocida como el Anillo de Fuego del Pacífico, un área donde convergen varias placas tectónicas de la corteza terrestre. También es la zona con la mayor concentración de volcanes submarinos del mundo. Estas placas tectónicas no son estáticas, se desplazan poco a poco, centímetro a centímetro, año tras año. Producen terremotos, erupciones volcánicas y en ocasiones dan lugar al nacimiento de nuevas tierras. En 2013, a tan solo 500 metros de la costa de la isla japonesa Nishinoshima, un volcán submarino entró en erupción silenciosamente, formando una pequeña isla que nunca antes había aparecido en ningún mapa. En solo unos meses, esa nueva masa de tierra creció de forma acelerada, hasta fusionarse con la isla principal y duplicar el tamaño total de Nishinoshima. Otro caso tuvo lugar en 2021, en las Islas Kuriles, una región en disputa entre Japón y Rusia. Allí, un volcán submarino entró en erupción de forma repentina, sin ninguna señal previa. Cuando los expertos en meteorología llegaron en helicóptero para inspeccionar la zona,
descubrieron que había surgido una nueva isla. Estos fenómenos, aunque de escala relativamente pequeña, sirvieron como prueba de que lo que Tatsuki describía en sus visiones no era del todo imposible. Y así volvemos a su sueño de 2021, aquel en el que Tatsuki vio a dos enormes dragones retorciéndose bajo el mar. Si dejamos de lado por un momento la carga simbólica de esa imagen, muchos investigadores han señalado un detalle curioso. La posición de los dos dragones en los dibujos de Tatsuki coincide de forma sorprendente con la ubicación de dos importantes placas tectónicas bajo el Océano Pacífico: la placa del Mar de Filipinas y la placa del Pacífico. Es precisamente en la intersección de estas dos placas donde el riesgo de una erupción volcánica submarina es más elevado. Y si se dieran las condiciones adecuadas, una erupción en esa zona podría, en efecto, empujar el lecho marino hacia arriba, dando lugar a nuevas extensiones de tierra completamente formadas. Si hay un sueño que deja a Tatsuki despertando con el aliento entrecortado, no por el miedo, sino por una profunda sensación de pérdida tan real que duele, ese es el sueño que tuvo a finales de los años 90. Lo escribió en su diario, pero no fue hasta muchos años después que confesó que nunca se sintió del todo preparada para compartirlo con el mundo. No porque temiera que nadie le creyera, sino porque le aterraba la posibilidad de que la humanidad fuera completamente incapaz de hacer algo al respecto. En ese sueño, un estruendo surgía desde las profundidades de la Tierra. Era tan intenso, tan abrumador, que incluso dormida sintió como su columna vertebral se estremecía. Era un sonido que recordaba el rugido de algo ancestral, como si la propia corteza terrestre se estuviera resquebrajando en algún lugar del mundo. Tatsuki despertaba dentro del propio sueño. Frente a ella, un reloj marcaba con precisión las 5 en punto, pero no había forma de saber si era de la mañana o de la tarde. Salió de su casa y descubrió que todo lo que conocía ya no estaba intacto. Las carreteras estaban destrozadas. Los edificios altos tenían los pisos inferiores arrancados, como si una mano invisible hubiese desgajado bloques enteros de hormigón desde sus cimientos. Los coches estaban volcados, las marquesinas derrumbadas, y las líneas eléctricas chispeaban débilmente, como los últimos latidos de una ciudad que alguna vez estuvo llena de vida. A su alrededor no había nadie. La calle frente a ella estaba completamente desierta, y cuando Tatsuki miró hacia abajo, se dio cuenta de que ya no estaba de pie sobre tierra firme. Delante y detrás de ella solo había agua, extendiéndose en todas direcciones. Y justo en el momento en que despertó, sintió como si todo hubiera llegado a su fin. Al reeditar El futuro que vi, Tatsuki añadió una nota al pie de ese sueño. No estoy segura de si esta escena corresponde al terremoto de 2011 o no, porque lo que vi era mucho más aterrador. Además, llevaba una camiseta de manga corta, y en marzo, en Japón, aún hace un frío insoportable. Ese detalle, el hecho de que llevase una camiseta de manga corta, puso los pelos de punta a muchos, porque el tsunami de 2011 ocurrió en pleno invierno, y sin embargo, el sueño de Tatsuki tenía todos los elementos de un día de verano, y lo que había soñado para 2025 también transcurría en esa misma estación. Puede que no creas en los sueños. Incluso puede que pienses que el futuro es algo que nadie puede anticipar realmente. Pero si hubo algo en esta historia que, aunque fuera solo por un instante, te hizo detenerte a pensar, entonces no dudes en compartir tus ideas abajo. Siempre estoy abierto a leeros y a seguir profundizando con vosotros en esas cosas que aún no logramos comprender del todo. Y si quieres seguir explorando historias como esta, suscríbete a El Ojo Espiritual y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.